5, versículo número 1, libro del profeta Jeremías, capítulo número 35, versículo número 1. Vamos a hablar en esta hora inicialmente sobre una tribu que aparece dentro de la Biblia, no muy conocida, que son los recabitas. Y ahí de hecho se puede ver ahí como tema que aparece ahí en la Biblia, dice obediencia de los recabitas. Vamos a hablar un poco sobre ellos y por qué es tan importante que podamos conocer sobre los mismos. Libro del profeta Jeremías, capítulo número 35, versículo número 1. Cuando usted lo haya encontrado, me regala un fuerte amén. Muy bien, vamos a dar lectura entonces y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalias, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salón, guarda de la puerta. Y vea lo que dice en el 5: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni nuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que vivás muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Padre, añada bendición a su palabra en esa hora, que sea su Santo Espíritu ministrando y hablando a la vida y corazón de cada uno de los presentes. Suplico, Señor, en ese momento sea su Espíritu Santo quien tome el control de esta prédica, que sea usted, Señor, quien nos dé palabra para poder ministrar a su pueblo a través del mensaje de la misma. Suplico, Señor, que en esa hora nos regale oídos atentos, receptivos al mensaje de su palabra. Quite de nuestro corazón toda predisposición, todo prejuicio, Señor, todo cansancio, Padre, toda incomodidad, y regálenos oídos atentos y prestos al mensaje de su palabra. Que la carne no tome ninguna gloria, sino que toda gloria y honra sea solamente para usted, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su asiento, mi hermano. Le mencionaba una de los pasajes, uno de los personajes o una de las tribus pocas mencionadas dentro de la Biblia, como lo son los recabitas. Seguramente muchos de nosotros es primera vez que lo estamos escuchando, o pocas veces habíamos escuchado hablar sobre ello. Entonces, ¿quiénes son los recabitas, hermano? ¿Y por qué razón la Escritura nos habla sobre ellos? Vemos acá que los recabitas habían recibido una orden de uno de sus antepasados, de uno de sus ancestros, y esa orden era bien sencilla. ¿Cuál había sido la orden? Ustedes no van a beber vino, y no solamente no van a beber vino, sino que también no van a morar en casas. O sea, no van a tener casas ni van a tener viñas, sino que ustedes van a vivir en tiendas, y eso lo tienen que hacer para que les vaya bien todos los días sobre la faz de la tierra. Esa fue la orden que un día Recab, ¿verdad? De ahí viene el nombre, los recabitas, que un día Recab les había dado a sus hijos. Y mire usted, la Biblia no nos dice específicamente cuánto tiempo había transcurrido, si habían sido quizás semanas, si habían sido quizás meses, habían sido quizás años, décadas quizás, pero sabemos que el tiempo había transcurrido, y Dios conocía que esta tribu, una tribu nómada, como lo fue el pueblo de Israel en algún momento, esta tribu no se había apartado de la señal, de la orden que un día no fue Dios, aclaro, no fue Dios, sino que fue uno de los hombres común y corriente, un hombre de la tierra, les había dado a sus hijos. ¿Y cuál fue esa orden? No van a tomar vino, no van a construir casas, no van a tener viñas, no van a tener cementeras. Ustedes van a vivir en tiendas, y si ustedes cumplen con esto, ustedes van a vivir bien, no van a tener ningún problema, no van a tener ninguna necesidad.
viene Dios entonces y llama al profeta Jeremías, que es uno de los mayores profetas que encontramos dentro de la Biblia, y que sufrió mucho por amor a Dios, ¿verdad? Lo maltrataron, hermano, incluso lo encarcelan, lo meten a una cisterna. Y me encanta que Jeremías en un momento le pasó como le pasa a usted, como me pasa a mí. Jeremías dijo en un momento, no, dijo yo, si esto, y el llamado de Jeremías es impresionante, a mí me encanta. Le dice Dios en el capítulo número 1, ¿verdad? Desde antes que naciera, desde que estabas en el vientre de tu madre, te escogí. Y quiero detenerme en esto. Todos los que estamos acá, hermano, hemos sido escogidos por Dios. Aunque sea para ser piedra de tropiezo, pero para algo Dios lo escogió, ¿verdad? Todos hemos sido escogidos por Dios. El problema es que a veces, como ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, no nos las creemos. Porque viene Dios, ¿verdad? Y habla con Jeremías y le dice, desde antes que nacieras, desde antes que yo te formase, te santifiqué. ¿Y qué significa la expresión te santifiqué? Te aparté, te escogí para una tarea especial. Y le dice, ¿verdad? Vas a ir y vas a hablar ante los gobernantes, ante los reyes, ante las grandes personas. Y viene Jeremías y pone una excusa, como la mayoría de los hombres de la Biblia. Ya lo hemos estudiado otras veces. Viene Jeremías y le dice, no, Señor, le dice, yo no voy a ir porque yo no sé hablar, porque yo soy un niño, le dice Jeremías. Y viene Dios, ¿verdad? Y le dice, no digas que eres un niño, porque a partir de hoy, donde yo te envíe, tú irás y mis palabras estarán sobre tu boca y dirás todo lo que yo quiera que digas. Y aquí yo te pongo para plantar, para destruir, para edificar. Y le da Dios autoridad a Jeremías. Sin embargo, llega un momento, porque mire usted, Dios le promete a Jeremías de que sus palabras iban a estar sobre su boca, pero no le prometió que iba a ser fácil. Pero no le prometió que todo iba a ser sencillo. Pero no le dijo a Jeremías que iba a disfrutar siendo un profeta. No se lo dijo. ¿Por qué razón? Y cualquiera, entonces Dios oculta cosas. No, hermano, es que todo lo bonito cuesta. Así de sencillo. Todo lo bonito cuesta. Jacob quería una bendición, ¿verdad? Y en su momento tuvo que pelear con un ángel. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que pelear. Nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto. Dios amó tanto al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que tuvo que entregar a su hijo para morir en la cruz. La salvación que usted y yo tenemos no fue regalada, hermano. O sea, el hecho de decir que Dios, bueno, se la puede regalar. No, o sea, Dios no la da por gracia, pero tuvo que pagar un precio. El problema es que a veces uno quiere la bendición y solamente la quiere pedir y a recibir. Es que Dios no es mago, hermano. Dios es Dios. Uno quiere la bendición, pero dice, no, si con que yo ore, ¿verdad? Con que yo vaya a la iglesia. No, tiene que haber un esfuerzo. Jeremías no fuera el profeta que ahora nosotros conocemos si no hubiese sufrido todo lo que sufrió. Nadie se expresaría de Jeremías, nadie hablaría de Jeremías, y si Jeremías no hubiese vivido todo lo que tuvo que vivir, usted y yo estuviéramos condenados rumbo al infierno, porque así nacemos todos. Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Estuviéramos condenados rumbo al infierno si Jesucristo no hubiera pagado por nuestros pecados, hermano. Todo lo bueno cuesta. Todo lo bonito es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Viene Jeremías un momento y dice, ¿verdad? No, yo ya no quiero profetizar más. Yo ya no quiero hablar más de Dios. Yo no voy a ir más, que me sigan insultando, que me sigan apedreando, que me sigan encarcelando. Yo ya no voy a predicar más, dijo Jeremías. Pero me encanta que ahí mismo en esa porción dice, Jeremías lo confiesa, ¿verdad? Y dice, pero sentía un fuego dentro de mí que no me dejaba tranquilo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, ya no voy a ir más a la iglesia? No, yo ya no sigo más perdiendo el tiempo. Yo ya no voy a seguir más sirviendo en mi ministerio. Yo ya no voy a seguir eso de que nos dicen de creer en Dios. No, sí, mire tanto que yo he hecho por Dios y yo no he recibido nada de Dios. No, hermano, no se sienta mal si usted lo ha pensado, porque incluso hasta yo lo he pensado también. Si yo le contara cuántas veces me he querido ir de la iglesia, hermano. Montones de veces. ¿Cuántas veces yo he dicho, que la regué? No me hubiera metido en esto de predicar y todo. Se lo confieso, sí ha pasado. Pero como lo dice Jeremías, sentía un fuego interno, dice, sentía algo que no me dejaba. Y le dice a Dios, me seduciste, le dice, y fui seducido. Y no pude dejar de predicar, no pude dejar de profetizar. ¿Por qué razón, hermano? Cuando Dios a usted lo escoge, no me le quita el ojo de encima hasta que se cumple lo que Dios quiere que usted haga. Y eso tiene que tenerlo claro. Ya pasaron los años quizás, ya pasó mucho tiempo, pero si Dios a usted lo escogió para algo, de que se cumple lo que Dios quiere hacer en su vida, se cumple. ¿Cómo se va a cumplir? Es lo que no le puedo decir. Pero de que se va a cumplir porque así es Dios. Nadie le puede ganar a Dios. Jamás.
Le pasó a Jeremías entonces. Viene Dios, ¿verdad? Y hablando con el profeta Jeremías le dice: vas a ir entonces donde los recabitas, donde los hijos de Recab, te los vas a llevar al templo. Mire usted qué orden más polémica la que le estaba dando Dios. Te los vas a llevar al templo, y en el templo vas a ofrecer tomar vino. Eso es un tema controversial que cualquiera puede creer que entonces Dios avala, ¿verdad?, el hecho de tomar vino. Vamos a hablar en su momento sobre eso. Sin embargo, ahorita se lo explico de la siguiente manera. Te los vas a llevar al templo, y en el templo le vas a decir a los hijos de Recab, a los recabitas, que tomen vino. Y Jeremías no preguntó por qué, solamente obedeció. Lo hablamos el domingo anterior. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. A Dios no tratemos de entender a Dios se le cree, hermano. Jeremías no puso ninguna objeción. Jeremías se va directamente donde los recabitas, y llega, ¿verdad?, y les comienza a obedecer. Se los lleva a Jeremías al templo, y dice que estando estos hombres en el templo, viene Jeremías y les pone, ¿verdad?, en las vasijas, y le pone una taza llena de vino. Y viene Jeremías y en el templo, hermano, en uno de los aposentos del templo, le dice a estos hombres: tomen vino. Tomen vino, fue todo lo que Jeremías les dice. Y mire la convicción, la obediencia y el temor. El temor es algo más allá del respeto, hermano. Esos hombres habían recibido una orden de uno de sus antepasados. No era ni alguien que estuviera ahí con ellos, no, era de alguien de sus antepasados. Y la orden que ellos habían recibido, repito, era que no podían tomar vino. Y vienen estos hombres y ellos dicen: no vamos a tomar vino. Pero ¿por qué razones habrá dicho Jeremías, verdad? O sea, ¿por qué no van a tomar vino? Solamente tomen vino, es todo lo que yo quiero ver. Quiero ver si ustedes toman vino o no. Y dicen esos hombres: no vamos a tomar vino. ¿Por qué razón? Porque nuestro padre nos dijo que nunca tomáramos vino, que nunca construyéramos casas, que nunca plantáramos viñas, si queríamos que nos fuera bien en la tierra. Y hasta el día de hoy les dicen: así hemos hecho. Nunca hemos tomado vino, no tenemos casa, no tenemos viñas, sino que acampamos en las tiendas. Eso se llama convicción. Eso se llama obediencia. Eso se llama, hermano, temor. El temor se lo explicaba, y por eso la Biblia, el libro de Proverbios, habla mucho sobre el temor a Dios. El temor no es miedo, el temor es algo mayor de respeto. Hay gente que sigue practicando al igual que los recabitas, que ellos dicen: no, yo no me meto en X cosa porque a mí mis padres me enseñaron valores. Y sus padres quizás ya están muertos, y sus padres quizás ya no están con usted, pero usted se acuerda de la enseñanza de sus papás cuando usted era un niño, y usted dice: aunque mis padres ya no vivan, pero me enseñaron a ser honrado, pero me enseñaron a ser respetuoso, pero me enseñaron a ser educado. Eso es temor. Y mire usted que Dios toma este ejemplo, esta semejanza, y hace acá Dios un contraste entre los recabitas, gente nómada. Se lo digo de otra manera: gente del campo, hermano, gente que no tenía educación, gente que no tenía nada. Vivían en tiendas, no tenían viñas, no tenían cementeras, no tenían nada. Pero estos hombres habían obedecido a la voz de su padre, y no se habían olvidado de esa directriz, de esa indicación, de esa enseñanza. Y viene Dios, y mire lo que hace Dios. Viene acá y compara el Señor en el versículo número 12. Vea lo que dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y irí a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras?, dice Jehová. ¿Qué quería entonces Dios con los recabitas, hermano? Darle una gran lección al pueblo de Israel. ¿Ya te dices cuenta, Jeremías? No tomaron vino, no lo aceptaron. ¿Y por qué razón no aceptaron tomar vino? Solo por el hecho que su padre se los había dicho. Y le dice, ¿verdad? Le dice Dios a Jeremías en ese momento: anda ahora a decir al pueblo, a mi pueblo, ¿no van a aprender a obedecer mis palabras? Vea lo que dice en el 14: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído, dice el Señor. Y es que eso es una gran realidad.
Dios acá comienza a hacer un reclamo a su pueblo como diciéndole: ¿cómo es posible que estos hombres, quienes, están obedeciendo el mandamiento de otro hombre, están obedeciendo la palabra de que alguien les dijo en una ocasión hace mucho tiempo atrás? Ya ni siquiera se deberían de acordar, está diciendo Dios en otras palabras, ni siquiera tendrían que tener memoria de esas palabras. Pero ¿cómo es posible que ellos se obedezcan? Y yo que les vengo hablando desde temprano, les vengo hablando continuamente, lo estoy haciendo todo el tiempo y no me han querido obedecer, dice Dios. Y no termina ahí el reclamo, sino que vea lo que dice en el 15: y envié a vosotros a todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Dios los compara, ¿verdad? Y le dice: ¿cómo es posible que los hijos de Recab si hayan obedecido al mandamiento de su padre? Y ustedes, le dice, que quizás Recab solamente lo dijo una vez, quizás solo una tan sola vez se los tuvo que decir a sus hijos: no vayan a tomar vino. Y esa palabra perduró de generación en generación, y solo hubo necesidad de decirlo una tan sola vez. Y Dios les dice: yo les vengo hablando a ustedes desde temprano, les vengo diciendo continuamente, les he ofrecido incluso algo a cambio. No sigan a los dioses ajenos, no adoren a otros dioses y les va a ir bien. Pero no me han querido oír, les dice el Señor. Lo mismo Dios nos dice hoy a nosotros, iglesia. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos ha dicho que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, no va a ser en vano, hermano? Porque aquel que permanece en Dios y sus palabras permanecen en Él, ese tiene derecho a pedir lo que quiera y le será hecho, dice la Escritura. Pero no hemos querido oír a Dios. ¿Desde cuándo Dios nos viene diciendo a nosotros: solamente te mando que te esfuerces y seas valiente, y yo estaré contigo todos los días de tu vida donde quiera que vayas? Pero ¿por qué razón, hermano, hemos sentido a veces que estamos solos y que Dios no está con nosotros? Porque no nos hemos querido esforzar ni ser valientes. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: ¿querés algo? ¿Querés una respuesta? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y no solo te voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes qué está diciendo el Señor en este versículo? Acá mismo en el profeta Jeremías, palabras del profeta Jeremías que Dios le da a Jeremías. ¿Sabes qué le está diciendo? Si vos me pedís algo, no te voy a dar lo que me estás pidiendo, te voy a dar algo mejor de lo que me estás pidiendo. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿por qué no la tenemos, hermano? Porque no la pedimos. ¿Y por qué razón yo no conozco esas cosas grandes y ocultas que Dios tiene para mí? Porque nunca se las he pedido. Porque todo el tiempo, hermano, hemos prestado más a la atención a los mandamientos de hombres. Hemos prestado más atención a las cosas que el mundo nos ofrece, a las cosas que el mundo nos dice, que a lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Es increíble hasta dónde llega nuestro grado, hermano, de dificultad para mantenernos en comunión con Dios, que le creemos más a las palabras de los hombres o al sistema de los hombres que a Dios mismo. Un día de esos, y con mi hermana lo platicaba una vez, yo le decía: ¿cómo es posible que uno mete dinero al banco, hermano, con la confianza que cuando usted lo necesite lo va a poder sacar? Yo le decía, porque a veces a mí se me ocurren cosas, locuras, hermano, cada rato. Yo le decía: ¿cómo hacen los bancos para siempre tener dinero? Le decía, por si alguien quiere ir a sacar, ¿verdad? Dice: ¿y cómo hacen para que haya dinero? O sea, no pueden decir: mire, no hay. O sea, un sistema increíble. Pero lo que quiero llegar es a esto: ¿cómo es posible que sí podemos confiar? Así como podemos confiar, mejor dicho, que si yo meto mi dinero al banco lo voy a poder sacar cuando yo quiera. ¿Qué me garantiza a mí que eso va a ser así? ¿Qué me garantiza que los señores del banco no me van a decir: mire, fíjate que nos quedamos sin fondos, mire, fíjate que nos fuimos a quiebra, fíjese que el dinero que usted metió lo hemos invertido, ahí nos van unas 2 semanas para que se lo regresemos? Usted mete el dinero al banco con la seguridad, con la confianza que cuando usted lo necesita lo va a sacar. Así debe de ser la fe en Dios. Ay, pero es que ¿y si me va mal? ¿Y si Dios no me escucha? Pero ¿y si Dios no me ayuda?
Pero ¿y si Dios no quiere? Y comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Y por qué nunca nos hemos puesto a pensar? ¿Y si el banco se va? ¿Y si el banco quiebra? ¿Y si el banco se equivoca? ¿Y si el banco de repente me lo roba? O sea, ¿por qué podemos confiar más en un banco, poniéndole un ejemplo así, que en Dios mismo? ¿Por qué tanta gente ahorita anda alocada en las calles poniendo la confianza en hombres, verdad? Y diciendo que con ellos va a cambiar y que la nueva asamblea y que el nuevo alcalde y que no sé qué y que... ¿Cómo es posible que podamos confiar más en los hombres que en Dios mismo? Vamos a decir si la política del país es buena o es mala, pero hay gente que dice, en toda esta situación de la pandemia, no, gracias a Dios tenemos un buen presidente y vamos a salir adelante. Vamos a decir si el presidente es bueno o el presidente es malo. Pero hermano, eso no debería de ser así. En vez de decir, gracias a Dios que tenemos un Dios que nos protege, que nos guarda, que nos cuida, que nos levanta, que nos restaura, que nos sana, y por eso vamos a salir adelante. Pero mucha gente que no, gracias al presidente, gracias al alcalde, gracias a los diputados. No, mi hermano. O sea, el punto es que así como los recabitas obedecieron más el mandamiento de un hombre, así debería de ser el pueblo de Dios con mis palabras, dice el Señor. No tienen por qué obedecer. O sea, ¿cómo es posible que los hombres obedezcan a otros hombres y mi pueblo no obedezca a mis palabras? ¿Cómo es posible que hoy existen, verdad, la figura en las redes sociales de los influencers? ¿Y qué es eso de los influencers? O sea, gente que sale promocionando artículos y vayan a comprar y vayan a tal, y ahí va la gente. ¿Cómo es posible que hayan personas que tengan influencia sobre nosotros y no Dios, que a través de su Espíritu Santo pueda influir en nuestra vida? ¿Cómo es posible que haya gente que nos haga cambiar de opinión? ¿Cómo es posible que haya gente que nos pueda cambiar el pensamiento? ¿Cómo es posible que hayan personas que puedan influir sobre nuestras decisiones? Y Dios, a través de su Espíritu Santo, ¿dónde queda? No, es que a mí me lo dijo un doctor. Y no, Dios es el médico de médicos, pues. No, es que esto que te voy a contar, esto me lo dijo alguien que es científico. Y no, Dios es el creador del cielo y la tierra y todo lo que existe. No, es que a mí me lo prometieron. Y quien me lo prometió, las puede. ¿Y por qué las puede? Trabaja en el gobierno. Y Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuántas promesas nos ha hecho, pero no las hemos creído. Confiamos más en la palabra del hombre que en la palabra de Dios. No, es que lo vi en YouTube. Lo vi en Caso Cerrado, dicen, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que podamos confiar más en las cosas que aparecen en la televisión que en la misma palabra de Dios? No, es que dicen que después de las elecciones van a cerrar. Nos vamos a poner en cuarentena otra vez. Y ay, hoy sí nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a hacer? Y no, el Señor dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No, es que mire, yo me hice los, si se lo va a dar de todo corazón, yo me hice los exámenes y salí que tengo cáncer, y salí que tengo tal cosa, y salí que tengo tal la otra. Y no, la palabra de Dios dice que por su llagas hemos sido. No, pero es que aquí están los exámenes. No crea el examen, no le crea al doctor. Si la primera y la última palabra la sigue teniendo nuestro Señor, hermano, no crea las palabras de los hombres, crea la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo Dios a Jeremías. ¿Cómo es posible que los recabitas obedezcan más a la palabra de un hombre y mi pueblo no me ha podido obedecer a mí? ¿Cómo es posible que le creyeron a Recab? Le creyeron cuando le dijo que si no bebían vino, que si no plantaban viñas, que si vivían en tiendas les iba a ir bien. Y se los tuvo que decir. ¿Cuántas veces se los tuvo que decir Recab? Una tan sola vez. Y yo a ustedes les he mandado profeta tras profeta, les dice, y les he dicho que se vuelvan de su mal camino, que no adoren a los dioses ajenos y les va a ir bien. Pero no me han querido escuchar, les dice el Señor. Por eso te mandé donde Recab, para que vieras cómo esa gente conoce más, le dice. Saben más hacer las cosas bien que mi propio pueblo. A veces, hermano, el problema está que nos dejamos llevar por lo que la gente dice y no por lo que nosotros creemos. Nos dejamos llevar por la circunstancia, nos dejamos llevar por el momento y no por mi propia convicción. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo nunca he visto a Dios, pero nadie a mí me va a decir que Dios no existe,
Porque yo tengo la convicción de que mi Dios es real, hermano. Esa es una convicción. ¿Sabe cuál es la convicción? De que mañana va a salir el sol. ¿Quién nos lo garantiza? Nadie. Pero sabemos que así va a ser. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza, que Dios mismo nos los ha comprobado. ¿Sabes qué es una convicción? Cuando usted dice, nos vemos mañana. ¿Quién le garantiza a usted que mañana vamos a estar con vida? Pero usted confía en Dios plenamente, que Dios lo va a cuidar y le va a preservar su vida hasta el día de mañana. Eso es una convicción. La convicción de lo que no se ve. No estoy seguro, como lo que le ponía el ejemplo del banco. No lo puedo ver, pero lo creo. Esa es una convicción. Vaya conmigo a Mateo 16. Mateo capítulo número 16. Vamos a ver acá otro ejemplo de convicción. Mateo capítulo 16, versículo número 13. Mateo 16, 13. Hay cosas que no se pueden entender con la mente natural y se necesita una revelación de Dios para poderlo entender. Mateo capítulo número 16, versículo número 13. Vámonos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo número 16, versículo número 13. Y vea lo que dice la Escritura. Viniendo Jesús a la región de Cesareo de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vea usted qué fue lo que sucedió. Estaba Jesús en Cesarea de Filipos, una región mayormente gentil. Pocos los judíos que había en esa región, eran más la gente gentil. Y de repente Jesús, reunido con los 12, les comienza a preguntar: ¿quién dice la gente que soy yo? Interesante pregunta, fíjese. Porque a veces uno tiene un autoconcepto, ¿verdad?, de sí mismo, que es muy bueno tenerlo. Pero también es interesante conocer, de vez en cuando, sin traumarse con eso, ¿verdad?, ¿qué dice la gente de mí? Es interesante que lo pueda hacer. Y comenzaron a responder los discípulos, ¿verdad? Y le dicen: pues uno dice que eres Juan el Bautista. Claramente la gente que decía esto era gente que no conocía mucho sobre Jesús, porque Jesús fue contemporáneo con Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista bautiza a Jesús. Uno dice que eres Juan el Bautista. Otros le dicen, ¿verdad?, dicen que eres Elías, porque había una profecía que dice que Elías, ¿verdad?, se iba a levantar de entre los muertos, iba a comenzar a hacer milagros como los que hizo. De hecho, hay ciertas interpretaciones que se creen que en los tiempos de la tribulación van a aparecer dos personajes que ya murieron, y se cree que va a ser Elías y Moisés. Otros dicen que eres Jeremías. Volvemos a hablar de Jeremías. ¿Y por qué razón Jeremías? Porque Jeremías fue y no lo digo en el mal sentido de la palabra, fue un revolucionador. Él iba ante los reyes y les señalaba su pecado, les señalaba sus errores. Era un hombre que se enfrentaba a las autoridades, como lo hacía Jesús o alguno de los profetas. El punto es que eres un profeta, es lo que el pueblo dice. Juan el Bautista, Elías, Jeremías o cualquiera de los profetas. Viene Jesús entonces y los cuestiona más directamente. Y ya no les pregunta a Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? No, viene Jesús y les pregunta directamente a ellos: ¿y ustedes? Les dice Jesús. Ustedes, no la gente, hoy ustedes, ¿quién dicen ustedes o quién creen ustedes que soy yo? Y sale como siempre, ¿verdad? Y vamos a predicar sobre eso, sobre las características de Pedro. Y sale Pedro, ¿verdad? Y le dice: Pedro, tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Y le dice Jesús: bienaventurado eres, Pedro, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, le dice Jesús. Lo afirma. El nombre Pedro significa roca, y por eso le dice Jesús: y sobre esta roca, no sobre Pedro, hermano. De hecho, Pedro en sus cartas, él dice que la piedra viva es Jesucristo.
como lo que contrario a lo que creen algunas sectas, ¿verdad? Decir que Pedro fue el primer papa de la iglesia. No le estaba diciendo eso Jesús. Y yo te digo que tú eres Pedro, le dice, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Sobre la fe, la declaración de Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la iglesia de Pedro, mi iglesia, dice Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y le da una promesa muy hermosa a Pedro de decirle: y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le estaba dando autoridad a Pedro. Y hemos visto cómo esa autoridad que Jesús le da a Pedro se cumple en su ministerio. ¿A qué quiero llegar? ¿Por qué los otros 11 discípulos, a excepción de Pedro, por qué los otros 11 no pudieron decir que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Por qué dijeron que era Juan el Bautista cuando preguntaron quién dice la gente? ¿Por qué decían que era Elías? ¿Por qué decían que era Jeremías? ¿Por qué ellos no sabían que Jesús era el Cristo, que era el Hijo de Dios? ¿Por qué solamente Pedro lo pudo saber? ¿Por qué solo a Pedro le fue revelado, hermano, conocerlo? Que Jesús habló en algún momento algo relacionado a eso, y le dice Jesús al pueblo, ¿verdad? Los discípulos le preguntan: ¿y por qué nos enseñás en parábolas? ¿Por qué no nos hablas claramente? Había gente que se quedaba con dudas porque Jesús decía la parábola y no la explicaba. Se la explicaba solamente a sus discípulos. Y los discípulos lo cuestionan a Jesús y le dicen: ¿por qué a nosotros sí nos revelás y a ellos no? Porque a vosotros les es dado a conocer los misterios del reino, les dice Jesús, mas a ellos no. ¿A qué quiero llegar con todo esto, hermano? Hay cosas que Dios le ha dado a usted. Hay cosas que Dios se las ha revelado a usted, no a los demás. ¿A qué quiero llegar específicamente? Levánteme la mano. Sé que la mayoría de aquí no son personas adultas. Levánteme la mano. ¿Quiénes de los que estamos acá tenemos sueños? No sueño ahorita que esté durmiendo, no, sueños, o sea, cosas que usted quiera cumplir en su vida. Levánteme la mano si usted tiene sueños. Ok, eso es importante. Aquella persona que está viva y no tiene sueños está muerta ya, no importa su edad. Si usted tiene ese sueño, ese anhelo, ese objetivo, esa meta que quiere alcanzar, es porque, como le dice Pedro a Jesús, bienaventurado usted es, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Hablábamos un día y decíamos: si lo puede soñar, lo puede tener. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué Pedro sí lo pudo recibir y no los discípulos esa revelación? Porque Pedro sí creía en Jesús. Los discípulos dudaban, ¿verdad? ¿Qué pasó en la resurrección con Tomás? No, dijo Tomás, yo mientras no meta mi mano en el agujero de sus manos y vea la lanza que atravesó su costado, yo no voy a creer, dijo Tomás. Y había estado con Jesús y había sido parte de los 12. Pero ¿qué dijo Tomás? Yo no voy a creer hasta que vea. Y de repente diciendo esto, Tomás, cuando se le aparece Jesús, ¿verdad? Ajá, Tomás, y entonces, no, dijo, discúlpeme, perdóneme, maestro, ¿verdad? Pero es que yo necesitaba ver para poder creer. ¿Y qué le dijo Jesús? No era necesario, le dije. Pero pronuncia Jesús una bienaventuranza que nos alcanza a usted y me alcanza a mí. ¿Qué le dice Jesús a Tomás y a los 11, porque ya no estaba Judas, y a los 11 discípulos que estaban ahí reunidos? ¿Qué les dice Jesús? Más bienaventurados son aquellos que sin haber visto creyeron. Ahí entra usted, ahí entro yo, porque sin haber visto creemos en Jesucristo, hermano. Esa es la gran esperanza que tiene el cristiano. Bienaventurados aquellos, dice Jesús, que sin haber visto creyeron. Ahí entramos nosotros. Entonces usted no ha visto su bendición, pero si usted la cree, usted es bienaventurado. Usted todavía no ha visto su milagro. Usted todavía no ha visto su sanidad. Usted todavía no ha visto eso que usted añora, eso que usted sueña, eso que usted anhela. No lo ha visto. Pero si cree que lo puede alcanzar, que Dios se lo puede dar, mejor dicho, usted es bienaventurado. ¿Qué pasó entonces con Pedro? ¿Por qué Jesús le hace esa declaración tan hermosa y decirle de todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra y lo que desatares en la tierra será? ¿Por qué razón? Porque creyó y no se dejó llevar por lo que decían sus compañeros.
Porque Pedro fácilmente, así como era Pedro, hermano, ese carácter tan complicado que tenía Pedro, ¿verdad? Y ese dicho, Señor, la verdad que yo creo lo que están diciendo estos, ¿verdad? Yo creo que quizás sos Elías, ¿verdad? No, con una convicción clara, con una convicción tremenda, le dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le pregunto hoy a usted, para irte finalizando ya esta prédica, ¿y quién es Dios para usted? ¿Qué significa Dios para usted? Se la cambio ahora la pregunta y se la reformulo de la siguiente manera: ¿y usted por qué cree en Dios? Una vez los alumnos, me acuerdo, acá en el colegio, uno de los chiquitos, como cuarto grado, quinto grado, me hicieron esa pregunta. Profe, me dijo uno, en los salones en los chiquitos abundan los pedritos, ¿verdad? Aquellos que preguntan de todo. Profe, me dijo uno, ¿y usted por qué cree en Dios? Me dijo. Me quedé pensando un buen rato, fíjese, le soy sincero. Y yo le dije, yo creo en Dios. Le dije, ¿por qué? Desde chiquito me enseñaron que Dios existe, y ahora que estoy grande he confirmado que Dios existe. Le digo, porque lo puedo ver en todo. De ahí me ojo otro. ¿Y por qué nos enseña que nosotros también tenemos que creer? Cállate, bicho, me cree, de verdad. No, y me dice el otro, ¿y usted por qué nos enseña también que nosotros tenemos que creer? Y yo le dije, porque cuando ustedes estén grandes van a confirmar y se van a acordar de mí, les dije toda esa vez, que todo lo que estamos ahorita aprendiendo, ustedes lo van a confirmar en su vida. Y ustedes mismos, por sí solos, se van a dar cuenta de que Dios en verdad existe. Hoy le quiero decir a usted, y voy a hacerle la misma pregunta: ¿y usted por qué cree en Dios? Es que desde chiquito a mí me llevaban a la iglesia. No, ese es el inicio, pero no debe ser así nada más. Es que fíjese que yo creo en Dios porque sin Dios no somos nada. Amén, es cierto, pero no tiene que haber solamente un interés. Vamos más allá. Si usted cree en Dios, no es porque se lo dijeron, no es porque se lo hayan enseñado, no es porque se lo hayan dicho de esa manera, es porque usted lo ha vivido y lo ha confirmado y lo ha experimentado y lo ha comprobado de que Dios es real. Por eso usted tiene que creer en Dios, no porque se lo dijo un pastor, no porque se lo dijeron sus papás, porque usted lo ha vivido. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, le dice Jesús. Lo mismo podemos decir hoy: no se deje influenciar por lo que los demás dicen. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar al menos en la universidad, en los salones de la universidad, y los catedráticos se burlan como usted no tiene idea, algunos, no todos. Y si usted cree en Dios, en lo que usted crea, tenía uno que decía, en el destino, en la vida, decía, cuando íbamos a hacer los parciales, pídale a Dios o pídale a la vida, o pídale a lo que usted crea. Otros decían, así como dice el libro de la Biblia, ¿verdad? O sea, y lo decían así tan peyorativamente, tan despectivamente. ¿Que por qué razón cree usted que llegaron hasta ese punto? Hay gente que llega hasta el punto de negar la existencia de Dios, porque se dejaron dar mentira de otros, porque dejaron que otros creyeran en vez de ellos, porque dejaron que otros les dijeran lo que tenían que ellos creer, y comienzan a perder el rumbo. Así hay mucha gente que ha pasado por este lugar. Estuvieron un día sentados en esa silla donde usted está, y hoy ya no están más, ni acá ni en otra iglesia. Están perdidos, andan en el mundo, ya abandonaron su fe. ¿Por qué razón, hermano? Porque dejaron que otros creyeran en lugar de ellos. Y porque otros le comenzaron a decir que mira, que eso es mentira, que eso no existe, que mira los pastores, que mira esto, y comenzaron a hablar un montón de cosas. Terminaron más creyendo a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. ¿Qué le hemos dicho siempre en este lugar? Cuando usted viene a ese lugar, usted no viene a escuchar a un pastor, usted no viene a escuchar a un predicador, usted viene a escuchar palabra de Dios. ¿Y cómo se lo podemos decir con tanta seguridad? Que si usted obedece lo que acá se le enseña, a usted le va a ir bien en la vida, hermano, porque así es Dios. Dios premia a los obedientes. Pero si usted, es que eso es lo que ellos dicen, no, lo hacemos con un respaldo. Aquí está la Biblia. Y Dios no se equivoca, hermano. Todo lo que Dios dice es verdadero. No hay fallas en sus palabras.
Es tiempo entonces que así como los recabitas comenzaron a tener convicción en las palabras y mandamientos de su Padre, así usted y yo tengamos convicción en las palabras y promesas de nuestro Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? Nuestro Padre es Dios, quien está en los cielos, hermano. Comience a creer, comience a confiar, comience a ser obediente y tenga convicción. Que nadie me lo aparte, que nadie me lo mueva, que nadie me lo haga desviar su atención. Porque ¿qué dice la Escritura? Hay recompensa para aquel que persevera hasta el fin. Hay recompensa para aquel que sabe esperar. Y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, dijo nuestro Señor Jesucristo, y os será hecho. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le agradecemos, Señor, por el mensaje de su palabra. Le damos las gracias, Señor, por habernos hablado, habernos enseñado en esta tarde, Señor, sobre la importancia de creer, de no apartarnos del camino, Señor, de no apartarnos de esa convicción férrea, Señor, que tenemos en usted. Pido, Señor, que el mensaje que ha sido predicado en esta tarde no haya caído en saco roto, sino que tenga su fruto al 100%, Señor, y que sea usted, Padre eterno, quien nos pueda dar cada día esa oportunidad de querer más y más en usted, de tener esa convicción más aferrada a su palabra y a sus promesas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos.